Y bueno, y ahí la estoy viendo a Marta Ollanarte hablando con nuestra invitada. Lo que no estoy seguro, antes de empezar, Marta, decime hola. Hola, Alejandro. Ahora sí. Ahora sí. No, me estaba preocupando. Bueno, ya la estamos presentando en un segundo a la invitada. Charly Vázquez en la operación, Fede Politi en la producción. Ya dijimos, programa 439 a 1 del 440, que no sé qué significa, pero hay una canción muy linda de Juan Luis Guerra, podríamos pasarla en el 440, bueno, ya veremos. En un día sumamente intenso, nosotros nos vamos a abrir una primera mitad para lo opuesto de la intensidad, para la reflexión, el pensamiento tranquilo, la propuesta de una travesía de todos hacia los 100. ¿Qué te parece, Mercedes? Me parece que es un lujazo presentar a una persona que yo quiero que ella complete luego la presentación, porque a mí me gusta presentarla como periodista, pero es como que Jimena tiene una vida de una etapa con unas características y luego hay una ruptura de aguas y otra muy diferente. Entonces, Jimena, ¿cómo te presento? ¿Cómo te presentás frente a la audiencia de Buenos Aires? Como una gran amiga tuya, Mercedes, que hemos compartido lo mejor del mundo, que son los ideales. Es cierto. ¿Saben lo que pasó? Un día le digo a Jimena, cuando todavía no éramos... El apellido de Jimena, ¿no? Jimena Bogaville. Ahí está, porque no sé si lo había escuchado. Lo que, quizá no, pero lo que fue gracioso, que cuando no nos conocíamos tanto, yo le digo, compartimos entusiasmos. Y ella me cuenta, mi marido me decía que es muy peligroso eso, ¿no? De los entusiasmos. Pero bueno, exactamente. Contanos, Jimena, de tu experiencia, esto que yo estoy planteando como un primer espacio de vida con un tipo de desarrollo profesional y vocacional, y luego una ruptura fuerte con un mirar, en todo caso, hacia otro tema de gran relevancia en este momento. Bueno, la verdad es que yo creo que este nuevo entusiasmo tiene que ver con la cédula de identidad, ¿no? Porque efectivamente yo tengo yo creo que la parte rupturista que yo tuve en mi vida es la segunda. Yo ahora voy en la cuarta, pero la segunda. Porque toda mi niñez, mi juventud fue como en torno a la problemática social. A mí me interesaba mucho eso. Incluso tuve el privilegio de representar a los estudiantes universitarios en el sínodo. ¿Te acuerdas del sínodo que cambió toda la iglesia del Papa Juan XXIII? Bueno, eso me interesaba a mí. Y después ahí, por razones políticas de nuestro país, bueno, me recibí de periodista y trabajé en publicidad. Y ahí fundé, y esa es mi segunda etapa, una agencia que es hoy, hasta el día de hoy de publicidad, en que entendí el tremendo poder de las comunicaciones, puestas al servicio de que tú pusieras combustible o nafta, como le dicen ustedes, en una estación de servicio y no en otra, o compraras una marca de fideo y no otra, y encontrar que todo ese recurso económico, cognitivo, de investigación, no podía estar al servicio de algo tan trivial, ¿no? Entonces ahí conocí a una mujer maravillosa, que fue la doctora Lola Hoffman, que inspiró a toda una generación de mujeres. Ella fue como la representante de lo que llamábamos entonces la cultura alternativa. Y en torno a Lola, entonces fundamos mi tercera regeneración, que fue la Fundación Casa de la Paz, donde ahí nos conocimos con Poder Ciudadano, que estábamos comentando recién con Marta, y todas esas ilusiones y esos optimismos y esas esperanzas que vivimos en los 90. Bueno, y ahí estuve 35 años, hasta que cumplí los 70, hace ya 8 años, y ahí entendí que había otra revolución que estaba pasando, que era la demográfica, y que era totalmente insustentable. Esa sería mi presentación en este minuto. Jimena, te saludo, ¿cómo te va? Y en esa misma línea, vos hablás ya en Travesía 100, que es esta entidad que cofundaste y que sos la vicepresidenta actual,
de cambiar el enfoque, en lugar de centrarnos en lo que perdemos con el envejecimiento, hacerlo en lo que ganamos, la longevidad. Decís, lo importante no es cuántos años vamos a vivir, sino cómo. Una frase que me fascinó: no quiero sentarme a esperar la muerte, quiero que la muerte me sorprenda. Entonces, en ese contexto, ¿por qué no nos contás cuál es la propuesta de Travesía 100? ¿Cuál es esta idea de longevidad activa que ustedes postulan? Bueno, la idea nuestra es que, por lo menos en Chile, la edad oficial de las mujeres para jubilar son los 60 años y para los varones 65, porque antes tú te morías a esa edad, 2, 3 años de jubilado y chao, y te morías. En cambio, hoy día, después de los 60, suponiendo que vamos a vivir casi hasta los 100, para no ser tan taxativa, hay 40 años. Los mismos 40 años que fueron los anteriores, entre los 20, cuando empiezas a trabajar, y los 60. Entonces, una vida que tú te preparaste durante 25 años, por decir, trabajas durante otros 25 años, y la sociedad, cuando tú cumples 50, 55, ya te empieza a decir, tiempo de dar un paso al costado. Y tú dices, a ver, tiempo, si estoy en la mitad de mi vida, ¿qué voy a hacer con la otra mitad? ¿Descansar? ¿O qué? Lo más probable es que si yo acepto esa invitación, que es una invitación muy perversa, va a empezar un proceso de declinación. Y por lo tanto vas a ser un problema para ti mismo, para la sociedad y, como digo yo, para el ministro de Hacienda, porque van a tener que mantenerte las arcas fiscales. Entonces, dicho eso, hay que inventar algo distinto y nosotros le llamamos la travesía hasta los 100. Jimena, Travesía 100 promueve una madurez productiva y feliz. Fantástico. Y con propósito. Sí, y con propósito, para que la sociedad no te pegue un portazo, llegas a decir en algún momento. Claro. Y yo me he metido en el sitio de Travesía 100, me encantó, me fascinó, invito a la audiencia a que se meta allí. Te cuento que completé los datos del formulario que ahí está y en los comentarios puse desearía recibir más información, porque lo que ustedes hacen es fantástico. Además de esta organización como Empresa B, que ahora le vas a explicar a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de Empresa B. Tenemos algunos conocidos que están en esta temática, pero no toda la audiencia puede conocerlo. Y hablas de que hay una red de 5.000 personas. 5.000 personas. Y esas personas seguramente son personas de cierta edad, adultos mayores. ¿Cómo es el manejo de las redes, entre otras cosas, para personas mayores? Cuando se cree que no que te voy a mandar a vos un mensaje si no entendés, ¿cómo es el tema? Mira, la verdad es que ha sido bien sorprendente. Nosotros hicimos, como dice el poeta, hicimos camino al andar, en el sentido de esta es una generación que no existía antes, por lo tanto no hay mapa por donde, en esta travesía no hay un mapa, sino que más bien sentimos que estamos investigando, descubriendo y preparándonos para vivir tormenta y sobre todo aprendizaje, porque nuestros antepasados no llegaban en tan buenas condiciones y por lo tanto con ganas de seguir siendo un aporte y no una carga, porque morían antes, como decíamos. Claro. Entonces, sentir que esta es una etapa muy linda de tu vida, que depende mucho de cómo tú elijas vivirla y también, hay que decirlo, qué decisiones tomaste antes. Porque lo que yo más le digo a los jóvenes, de tratar de entusiasmarlos a que levanten la mirada desde el presente y proyecten su vida hacia adelante, entendiendo que cuando tú primero, ¿no es cierto?, quieres estudiar una carrera, quieres formar familia, quieres tener una casa, y al fin, y cuando una vez que tienes todo eso, ¿qué? Entonces, de poder imaginarse que cuando tú ya terminas, check, ahora empieza una etapa en que tú eres tú misma. Y viene más bien el elevar la mirada hacia la trascendencia, cuál es el legado, cuál es la huella, cuál es la semilla que yo quiero dejar.
Yo quiero decirle... Y esta etapa puede ser muy linda. Le quiero decir a la audiencia el sitio que decía Marta, travesía100.cl, Chile, y leo solamente una de las páginas, más de 7 años de trayectoria desarrollando programas y actividades en nueva longevidad y nueva empleabilidad para las empresas y personas. Talleres, conversatorios, charlas, programas de consultoría, encuentros, participación y propuestas en distintas instancias académicas, privadas y gubernamentales. Sí, Jimena, a mí me interesa justamente lo que acaban de comentar, ¿no? De empleabilidad. En las entrevistas que nosotros hemos hecho desde el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, que las venimos haciendo desde 2019, como a vos te consta hace mucho, siguiendo este tema, la gente tiene como dos grandes preocupaciones, no importa la edad, pero cuando vos le planteás esto, ¿no? Que vos decías recién, bueno, ¿cómo imaginás el futuro? ¿Qué diseñarías como futuro? Hay dos cuestiones que se presentan invariablemente, y quiero saber qué es lo que pasa en Chile y a nivel de nuestra región, que vos conocés bien. La primera es el tema laboral, pero asociado no tanto a propósito como a seguridad económica. Ese es el primer tema en todos los casos. Y lo segundo, ¿con quién voy a vivir? El tema del hábitat. En el sentido de no veo opciones, por más que tengo 50 años, no tengo 90, ¿no? No veo opciones en cuanto a que, por lo menos en Argentina, no hay alternativas. O vivís solo. Nadie quiere, las encuestas muestran que acá nadie quiere vivir con la familia, con los hijos, con los nietos, los quiero mucho, pero no. Y el tema del co-living, del co-housing, son cosas que están recién empezando, entonces la idea aterradora del geriátrico o hogares de larga estadía, como se llama a nivel mundial, es como la alternativa. Entonces pregunto, vos en Chile, ¿cuál es la información y a nivel de nuestra región que estás manejando en este sentido? El tema de la empleabilidad, porque de todo no vamos a poder hablar, entonces focalicémonos en el tema laboral. Mira, yo creo que el tema laboral es un tema que hoy día ya se está empezando a hablar en Chile, porque ha salido mucha estadística a partir de la pandemia, porque sí se han hecho varias investigaciones y todas coinciden que con la pandemia, los dos grupos que quedaron más golpeados fueron los jóvenes y los mayores de 60. Terminada la pandemia, la mayoría de los demás grupos retomó su trabajo con normalidad y también los jóvenes, pero en cambio en el tema de las personas mayores se empezó a hablar ya no de 60 más, sino de 50 más. Claro. Y tú ves que eso no se ha recuperado, al contrario, ha aumentado la cantidad de personas mayores que están buscando trabajo. Y lo que es aún más doloroso es que si antes eran 10 meses el tiempo que tú necesitabas para encontrar un trabajo, hoy día están siendo 13 meses. O sea, más de un año buscando trabajo. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que cuando se habla del porcentaje que de un 24 subió a un 26% de desempleados mayores, no están contando lo que yo llamo la desesperanza aprendida. Es decir, gente que a mí me dice, mira, postulo, y ese cargo era para mí. Fui a la entrevista 1, la entrevista 2, la entrevista 5, me entrevisté con el tomador de decisión y sentí que hicimos clic. Sin embargo, cuando quedé en la terna, él invariablemente elige a una persona menor. Por lo tanto, haga lo que haga, se me instala la idea de que no lo voy a lograr. Cuando tú, todavía tienes altos gastos, porque puede ser que tuviste un segundo matrimonio y hijos pequeños, o tienes alguien cuyo estado de salud es difícil de mantener financieramente también. Es decir, hay situaciones en que te exigen tener una renta parecida a la que tú tenías antes. No estás en condiciones de me achico.
¿no es cierto? Me voy a una comuna, donde así llamamos nosotros, o distrito, como lo llaman ustedes, donde los arriendos o las viviendas son más baratas. No, yo necesito una determinada condiciones de remuneración y no lo voy a lograr. Entonces te baja ahí, bueno, y por eso, perdón, la tasa de suicidio, sobre todo de hombres después de la jubilación, es la más alta que nunca hemos tenido. Oh. Una pregunta que quedó pendiente, Jimena. ¿Qué quiere decir que ustedes se organizan como empresa B? Bueno, significa que, es que antes de empezar el programa conversamos y decíamos, dado el individualismo y el pragmatismo de los tiempos actuales, las ONGs hoy día están todo el rato poniendo tanto esfuerzo en conseguir financiamiento, conseguir donaciones. Entonces nosotros dijimos, mira, en el fondo estás actuando como una consultora que vende tu servicio. Por lo tanto, nos parece más transparente decir, nosotros somos una empresa B, es decir, vamos a usar legítimamente las herramientas que nos da el mercado con un propósito que tiene que ver con el bienestar de las personas mayores en este caso. Qué bueno. O sea, es una manera que nos parece que es más transparente lo que nosotros hacemos y por lo tanto, hacemos talleres, encuentros, etcétera, con personas mayores, básicamente como para empoderarnos, porque hay mucha gente que ahí despierta y dice, tengo que resistir este momento y tengo que reinventarme para poder adaptarme. Y ahí ustedes consiguen recursos que les sirven para sostener la fundación, etcétera, ¿no? Pero los recursos mayoritariamente son de consultorías que hacemos a las empresas. Claro. Buenísimo, buenísimo. Jimena, otro tema. Vos hablás también del drama que significa para muchos el envejecimiento, aislamiento, la invisibilidad, la irrelevancia, temas que inclusive afectan a muchos que aún siguen trabajando. Este tema de la invisibilidad y la irrelevancia es un temazo. Pensando además cómo crece la longevidad promedio, ¿vos qué se te ocurre que se puede hacer desde la educación de la sociedad para crear conciencia sobre este tema? Mira, yo creo que el problema es que hemos sensibilizado, yo creo que por lo menos en Chile hemos avanzado mucho. Hoy día los medios de comunicación permanentemente están tocando la campana sobre que aquí hay algo urgente que hacer. Se han publicado muchos libros, lo que tú quieras, pero no se ha pasado a la acción. O sea, nosotros vemos que en lo único que no hemos avanzado en un montón de planos, pero básicamente no en la empleabilidad. Y en parte porque aparece la inteligencia artificial y los empleadores tienden más bien a reducir que a contratar. Tal cual. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es girando desde la posibilidad de que te empleen en algo similar a lo que tú tenías antes, con un sueldo que te permita, un salario que te permita tener esta vida que tú necesitas, y reemplazarlo por emprendimiento. Pensamos que eso hoy día es más factible, que tú digas, a ver, ¿para qué soy bueno yo? Con mis contactos, con mis experiencias, con lo que ya puedo mostrar. ¿Cuál dolor de la sociedad puedo yo ayudar a resolver? Y desde ahí imaginarse que puedo tener un trabajo, pero más por cuenta propia, que llamamos nosotros. Jimena, vos acabás de decir que se ha publicado mucho, que han salido notas en periódicos, en televisión, etcétera, etcétera, pero que no se ha pasado a la acción. Y a mí en ese momento, cuando te escuché, pensé en que vos escribiste un libro que tuvo mucho impacto, Palabras Mayores, y que sí me gustaría que comentes, primero, cómo fue esta experiencia, qué ideas vos rescatás, las más fuertes del libro, para comentar a la audiencia, y cuál fue el impacto que tuvo el libro, por qué tuvo tanto, por lo que yo me enteré, ¿no? Inclusive por periodistas que lo comentaron, ¿qué es lo que vos planteás allí?
Mira, yo creo que el impacto se deriva de que fue como de los primeros que se escribieron sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros no, nuestro conocimiento es a partir de nuestra propia experiencia. O sea, yo hoy día paso prácticamente la la cantidad de horas del día conversando con personas mayores sobre esto. Entonces, creo tener un entendimiento antes de que llegue a la literatura, antes que llegue a la academia, sobre qué es lo que está pasando con las mayores. Y por ejemplo, o sea, ahora yo venía apurada por llegar a esta conversación con ustedes, porque estamos esforzándonos por que en la nueva ley de envejecimiento que se va a publicar en Chile, se incorpore la posibilidad, por ejemplo, de flexibilizar las condiciones de trabajo. Ajá. Porque cuando todos nosotros hemos trabajado 40, 50 años, ya no queremos seguir trabajando antes, somos igual que los millennials, ¿ah? Que tanto nos reímos de ellos, ¿no es cierto? Es lo mismo, queremos tener una vida balanceada. Yo ya no quiero trabajar, no quiero seguir perdiéndome la vida, que es la percepción que yo tuve en los años anteriores. Quieres una vida más balanceada y por lo tanto hay que flexibilizar el trabajo de modo que tú puedas trabajar a distancia o part-time o por proyecto, pero no necesariamente en las condiciones que las conocemos. Buenísimo. Y eso, perdón, para el mundo político suena mucho a precarización. Ujú. O sea, los empleadores van a aprovechar esto para bajarle los salarios a las personas mayores. Y bueno, la gallina o el huevo, pero para nosotros tener una ley que permita la flexibilidad, nos parece que es fundamental. En relación a esto, Jimena, y para poner en evidencia la actualidad del tema y cómo se está tratando, por suerte, en diversos medios, hoy hay un artículo en el diario Clarín de Carolina Díaz, cuyo título es "La longevidad no es un privilegio, sino un derecho". Qué buen título, muy buen título. Sí. Pero, Jimena, ahora, dale. Yo también, perdón, diría tiempo de cosecha. O sea, los jóvenes, en la medida en que sigan sedentarios, obesos y estresados, probablemente se están autogenerando una mala longevidad. Porque sabemos que las grandes enfermedades / epidemias no transmisibles son la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer. Y todo eso están relacionados con la calidad de vida. Entonces, jóvenes que no se cuidan son mayores longevos con vida de mala calidad. Y eso no es buena idea para nadie. Y podés agregarle el estrés. Hay estudios recientes del mejor nivel en Europa que hablan de que los menores de 35 tienen el doble del estrés que tienen los mayores. Es una cosa impresionante, ¿no? Hay algo que mencionó Marta que tiene que ver con el tema de la soledad y el aislamiento. Porque hoy, por lo menos en Chile, tanto los jóvenes como los mayores estamos viviendo mayoritariamente solos. Y como nos han hablado tanto de la inseguridad de lo que hay hacia afuera, tendemos a retraernos. Y eso nos hace vivir más solos. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un perrito o un gatito. Y eso puede ser muy lindo, ¿no? ¿Cierto? Pero no puede reemplazar el contacto humano. Por lo tanto, lo que nosotros también pensamos que es tan importante es volver a tener el sentido de comunidad. Tal cual. Que puede ser la comunidad en familia, si eres afortunado, la comunidad en un vecindario, una comunidad por intereses, pero intentar recuperar lo colectivo, porque yo creo que las personas, los seres humanos somos gregarios. Es así. Esto tiene que ver seguramente con lo que organizan ustedes, esos cafés del encuentro. Contanos cómo se desarrollan los cafés del encuentro. Bueno, es lindo también ver cómo eso es algo que ha ido surgiendo en otras regiones del país porque es tan simple. Es encontrar un lugar, encontrar alguien que pueda compartir, idealmente alguien mayor que tenga algo que compartir, por ejemplo, su experiencia en duelo o aprender la inteligencia artificial para poder tener tu agente, ¿no es cierto?
que es como estamos hoy día y te resuelve tantas cosas. Y es una herramienta también para la vida misma, no solo la laboral. Es decir, buscamos temas que no son de interés para nosotros y bueno, viene alguien que siempre está contento de tener esta conversación, lo comparte y después hacemos dinámicas de tal manera de poder conversarlo entre nosotros. O sea, simple, simple, simple. Y sin embargo hay gente que dice, me cambió la vida. Claro. Sin duda. Porque sin duda. a diferencia de los que no, cuando yo trabajaba en sustentabilidad, todo era tan complicado. Porque estaban las empresas, estaban los gobiernos, estaban los recursos naturales, estaban los científicos, estaban los académicos. En cambio, el tema demográfico se resuelve con un cambio de switch, con un cambio de actitud, de decir, a ver, yo tengo 78 años, sí, tengo algunos dolores, achaques les decimos nosotros, pero yo no soy ese achaque, puedo vivir con él. Y tengo que tener la gratitud de que hoy día estoy viva y puedo seguir colaborando. Entonces, aquí me tocó animar un panel de médicos que llegaron a la conclusión que la mejor medicina era levantarse en la mañana sintiendo que eres necesaria. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, bueno, versus soy una carga. Es que eso sí que, y tiene que ver todo lo que con lo que tú decías, Alejandro, de la invisibilidad, la pérdida de autoestima, sentir que no tienes nada que aportar, porque además, como te has aislado, no vas entendiendo. El mundo está avanzando a pasos acelerados, y yo me estoy quedando como alguien que está mirando por la ventana. Por lo tanto, no puedo opinar sobre un mundo que no entiendo. Jimena, lamentablemente sabes que en cualquier medio el tiempo es un tirano, justamente. Sí, pero yo no quiero dejar de mencionar una frase tuya y decirte que más allá de que tu travesía va a seguir hasta los 100 pasados, vos quisiste dejar el mundo un poquitito mejor a lo que lo encontraste y yo creo que lo estás haciendo sin ninguna duda. Así que te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés y por supuesto seguiremos conversando. Al contrario, muchísimas gracias de haber podido conversar con ustedes tres y saber que ya no tengo una amiga, tengo tres. Ya les dije, ¿viste? Sí, eso dijo Mercedes. Esperamos por Tal cual, te esperamos por Buenos Aires.